Envigado, 250 años de grandeza, tradición e innovación. Bienvenidos a este espacio que hemos preparado para que tengan la oportunidad de conocer más sobre la historia y el patrimonio de la ciudad señorial de Antioquia, Envigado. Este podcast es una herramienta que se hace gracias a un convenio entre la Secretaría de Cultura del municipio de Envigado y el Centro de Historia José Manuel Restrepo Vélez. Será una herramienta para que aprendamos a conocer diferentes aspectos de nuestra historia y de nuestra geografía local. ¿Alguna vez te has preguntado por la historia de nuestras zonas? Estas surgen a partir de la historia de los barrios que las conforman. Ellas se han convertido en epicentros de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nuestra economía, y son escenarios en donde las manifestaciones artísticas y culturales ayudan a fortalecer la identidad local. Cada una de estas zonas tiene o posee una gran importancia dentro del desarrollo local. Por ello es importante realizar diferentes actividades o proyectos que busquen preservar su historia para que sean precisamente estos los insumos para ayudar a fortalecer la identidad y la propia historia del municipio para las futuras generaciones. Es importante preservar y valorar nuestro patrimonio, pues de esta manera podemos entender de dónde venimos, cuáles son los elementos importantes de nuestro presente y poder proyectar nuestro futuro con el conocimiento que nos brinda nuestra propia historia. En este episodio conoceremos la historia de la zona 11 del municipio de Envigado. Continúa la actividad académica del Centro de Historia con la Administración Municipal de Envigado. Hoy nos ocuparemos de la zona 11 de la ciudad señorial, el Bayán. Los investigadores Fabio Carvalho, de la Universidad de Antioquia, profesor, y Sebastián Marín, también egresado de la Universidad de Antioquia, quien participa activamente en las distintas investigaciones que ha desarrollado el Centro de Historia de Envigado y puntualmente el tema del Bayán. Bienvenido, Sebastián. Bueno, muy agradecido, doctor Vanegas, doctor Carballo, por estar aquí con ustedes y contar la historia del Bayano, un poco dar a conocer sus gentes, su territorio, sus actividades económicas de una zona tan atractiva de la ciudad señorial. A ver, hombre, como eso es una zona de una extensión importantísima, son los límites con Sabaneta, Caldas, El Retiro, Río Negro, importante. Las fuentes de la Yurá están allá, de la Miel, y las vías tradicionales que desde las riberas del río Aburrá, Medellín, iban hacia el oriente y hacia el sur. Exactamente, doctora Vanegas, podemos rastrear desde la época colonial la importancia de este sector del Bayano. Era un paso obligado para ir a la cuenca del río Cauca, hacia el sur del país o del virreinato en aquel entonces. También era muy importante por sus fuentes de agua, no solo las quebradas de la Yurá y la Miel. Tenemos también otras cuencas un poco más pequeñas, pero muy importantes porque el sector cuenta con una humedad muy alta. Hay lagunas y, por supuesto, el famoso Salto del Ángel, que es una cascada que se encuentra ahí. Los senderos que hay en el área datan del periodo precolombino. Se cree que los españoles construyeron o ampliaron pues estas vías para el transporte de mercancías, no tanto de personas, sino más de mercancías, de productos agrícolas, lo que se reforzó en la República. ¿Por qué no transitaban tanto, digamos que familias o de un tránsito más común? Porque por un lado la región estaba un poco apartada del centro urbano, tanto de Envigado como de Medellín, y fuera de eso, por su humedad, tenía
averías, constantes pequeños derrumbes que dificultaban un poco el tránsito. A pesar de estar empedrado en algunas partes, el pantano también dificultaba mucho la movilidad. Entonces, durante todo este siglo XIX de la República, fue muy importante el transporte en animales. Los arrieros jugaron un papel fundamental en todo el desarrollo del Bayano. Las primeras personas que se fueron asentando en el lugar se dedicaron precisamente, aparte de la agricultura, al transporte de cargas y mercancías. Entonces, Sebastián, me parece muy importante el Bayano, este sector, como ayuda al desarrollo del municipio de Envigado, debido a que por ahí era el paso de los arrieros. Entonces, si el arriero iba a pasar de Medellín al oriente o al contrario, pues tenía que pasar por ahí y pasar por Envigado. Entonces, digamos, por Envigado pasaba todo este comercio y de alguna manera eso también es conocimiento, es movimiento de productos, es saber qué es lo que se está vendiendo, cuántos son sus costos. Entonces, todo esto iba pasando por el Bayano. ¿Cómo en tu investigación qué notaste? Sí, precisamente los problemas con los caminos fueron muy característicos de la Antioquia de la independencia del siglo XIX. Y todavía hoy tenemos dificultades en muchas vías nacionales y departamentales por los derrumbes. Lo mismo pasaba en esta situación, en esta época, y todavía más pues, por las dificultades tecnológicas. También me faltó anotar que el transporte en silleta, que la silleta surge no para transportar flores, sino para cargar personas o mercancías, también se vio en este sitio. Lo que pasa es que avanzada el periodo de la independencia, la práctica no se veía muy bien, ¿cierto? Que una persona tuviera que cargar a otra, se veía como una especie de sumisión. No era algo muy bien visto ya en la época más republicana, con el abolicionismo de la esclavitud, tratar de igualar las condiciones de las personas. Entonces el transporte de los arrieros empezó a emerger mucho más. Precisamente por esa ruta cruza todo este comercio, las ideas, las noticias de lo que pasa en otros lugares del país. Cuando ya va mejorando pues, el transporte se busca otros métodos, pero ese lugar siempre siguió siendo muy importante. Las mismas poblaciones del Bayano sacaban sus productos agrícolas, que por lo general eran papas, moras, plátanos, muy comunes pues, en este sector, también un poco de café. Y digamos que durante toda esa etapa republicana y principios del siglo XX, la región o la zona que hoy es el Bayano siguió con esa tradición agrícola rural y sobre todo arriera. La cultura arriera o la tradición arriera tiene una importancia fundamental en el desarrollo de Antioquia, no solo del Valle de Aburrá, sino de sus municipios aledaños, y ha dejado una marca pues, en todo lo que se considera paisa hoy en día. Bueno, me gustaría preguntarte, Sebastián, al doctor Vanegas también, si él sabe, si todavía hay esa cultura o si todavía se conserva algo de esa cultura de la arriería en estas fincas o en este sector del Bayano. Bueno, las familias Zapata y Restrepo, los descendientes recuerdan que digamos, estas familias de fundadores tenían una importante labor en lo que era el transporte del helecho, de la madera y el carbón para la energía y el consumo pues, de Envigado. El helecho lo usaban para el matadero, creo que quemaban a los cerdos, en un principio pues se hacía de esa manera. También el musgo se trasladaba desde allí. Lo que ellos nos cuentan es que hoy en día esa tradición arriera ya queda es como de anécdota. Por las mejoras en el transporte no se usa pues ya ese tipo de transporte animal. Pero digamos que dejó una marca en estas poblaciones y en lo que constituyen sobre todo que permitieron conservar esos caminos ancestrales que estuvieron durante el periodo precolombino, más fuerte en el periodo colonial y en la República. Hasta nuestros días hoy se conservan tres rutas muy importantes. Y efectivamente, el centro de sacrificio y de producción de carne para el consumo de la población de Envigado
ese centro se utilizaban el helecho antes del empleo que se hace ahora del gas para quemar el pelo de los cerdos. Entonces, de esas lomas de Envigado, puntualmente del Bayano, se traían muladas de helecho para hacer pues el chamuscado del cerdo. Era parte del proceso industrial. Ya eso se modificó con la utilización del ahumado, del procesamiento con gas. Vale la pena mencionar la producción agropecuaria del Bayano, que es toda la producción del altozano de Envigado, de la tierra fría envigadeña, especialmente la producción de papa, también de victorias, en la transformación de madera en carbón de leña, que se consumía en distintos centros de acopio de Envigado, la carbonería de Luis Giraldo y Joaquín Cardona, especialmente eran los distribuidores del carbón de leña, que tenía gran demanda. Envigado, como ha notado Sebastián, esa era la generación de energía para la cocción de alimentos en Envigado. Exactamente, el territorio tiene una riqueza muy grande. También me faltó anotar el material de playa, la arena y las piedras de los riberas de las quebradas también se transportaba y se traía pues al centro de Envigado o a otras partes pues para la construcción de las viviendas de aquella época o los mismos caminos con la piedra. Como le decía el doctor Vanegas, los puntos de acopio son muy importantes en toda esta tradición arriera, no solo donde llegaban con los productos, sino a lo largo de la ruta. Precisamente en el sector de El Cristo, los arrieros que traían su carga o salían de Arenales, que es un sector muy reconocido del Bayano, un sector poblado, se detenían en este lugar del Cristo y ahí dejaban la carga o la recogían para subirla hasta Arenales. Entonces, dentro de la misma zona del Bayano tenemos esas interacciones o tuvimos esas interacciones de todo lo que fue el transporte de los arrieros. Ya el material de playa fue reemplazando un poco la tradición agrícola y ya para mediados del siglo XX llega muy fuerte lo que es la producción de maderas. La finca de la catedral dicen que se llama así precisamente porque la madera de esta finca se usó en la construcción de la Catedral Metropolitana de Medellín. Son una serie pues, de tradiciones o leyendas que se van contando entre los habitantes o hipótesis posibles del origen. Pero lo que sí es acertado es esa tradición maderera que tuvo la zona por los años 50. El doctor Vanegas nos ha hablado en reiteradas ocasiones sobre la importancia de los arrieros y también de los caminos de Envigado. Envigado como conexión con otros lugares por donde pasaban estos antepasados antioqueños. Y entonces el Bayano importante, tanto para la arriería como por los caminos que hay. No, es que realmente se conservan vestigios todavía de caminos incas. Están vivos este tipo de sistema de conexión. Otra producción importante en la zona era la minería. Había extracción de materiales aprovechables. Está la mica, están feldespatos, algunos calcáreos en las microcuencas de las quebradas. Todavía hay una pequeña minería de oro que con el sistema de mazamorreo se puede obtener, es decir, es mínimo, pero es una tradición. Y también hay sal, hay yacimientos con sal, o sea que precisamente hay salados en torno a toda esta misma región. En la misma zona, cerca a la factoría Rosellón,
se llama el barrio El Salado, por la producción de sal. Ah, correcto. Y ahí para arriba hay muchas afloraciones, acuíferos con sal, que se llama la sal de Huaca, que se obtiene pues como un material de extracción de la tierra, con una explotación minera. Entonces, eso ha tenido gran importancia en la economía, no solo de Envigado, sino del departamento. Es una zona muy rica, precisamente el nombre del Bayano, hay dos hipótesis, que puede ser por las quebradas, por un valle hídrico, ¿cierto? Entonces el valle de la quebrada de la Yurá y de la Mide, sí, el valle de las quebradas, o por las vallas de piedra que tuvieron las propiedades, entonces lo llamaban también el Bayano por eso. Existen esas dos hipótesis que logramos pues recopilar. También cabe destacar, ya que don Abraham menciona el barrio El Salado, que El Salado cumple una conexión muy importante con esta zona, particularmente por la vía que va hacia Arenales. Las personas del Bayano se dirigen al Salado por asuntos educativos, servicios religiosos y por el transporte más directo hacia Envigado. Y hoy en día también tienen una conexión ecológica, o sea que no es tanto entre personas, sino entre la fauna del lugar con el Parque Ecológico del Salado, que es un lugar muy importante del municipio, sobre todo para la preservación ecológica y la recuperación de las reservas hídricas. Hoy también hay cultivos de truchas. Hay producción de truchas porque son lugares óptimos, no solo por la cantidad de acuíferos, sino por la temperatura, porque la trucha se da muy bien en temperaturas bajas, como son alturas que superan los 2.400 metros sobre el nivel del mar. Entonces, es un medio ambiente óptimo para esa clase de producción pecuaria. Ciertamente el papel de regulador de temperatura que tiene todo el bosque del Bayano, todas sus cuencas hídricas, tiene un papel fundamental en el Valle de Aburrá, sobre todo en el sur, porque precisamente por esa riqueza hídrica se regula mucho la temperatura, que en años recientes por todo el asunto pues, de la contaminación ha ido en aumento. Entonces también juega un papel ecológico muy importante. También desde los años 80 más o menos, el Bayano pasó a ser ya un lugar de fincas de recreo, aumentaron mucho, hubo una pequeña urbanización, empezaron a crecer también sus comunidades tradicionales como en Arenales y en otros sectores como el Cristo. Empezaron a crecer más esas viviendas, digamos, los de los habitantes más tradicionales de los sectores. Y bueno, llegando nuevas personas adquiriendo propiedades como fincas, que de hecho eso perjudicó algunas partes de los senderos tradicionales, porque ya al ser propiedades privadas, pues los propietarios nuevos los cerraron en su derecho, ¿cierto? Entonces, digamos que es una zona que ha pasado por distintas etapas económicas y sociales y hoy en día abandera todo lo que es la economía amigable con el medio ambiente. Es un lugar ecoturístico del municipio muy importante y creo que del Valle de Aburrá. Pero realmente ahí ha ejercido una función muy importante la municipalidad y la corporación del centro de Antioquia, Corantioquia. Precisamente en contrato con el municipio de Envigado ha cedido la administración de las licencias ambientales, están en cabeza del municipio y la municipalidad es supremamente celosa en conceder cualquier tipo de explotación y el bosque nativo se conserva y se protege enormemente porque es muy difícil obtener una licencia para sacrificar parte del bosque, es decir, es casi imposible. Y ese mismo bosque tiene una fauna supremamente abundante en este sector del Bayano. Es la riqueza, en buena medida, de flora y fauna que tiene el municipio de Envigado,
que está ahí en este sector que es muy grande. Y también tú nos hablabas de diferentes fincas o centros poblados también que habían allá. Entonces, ¿qué nos puedes contar sobre esos centros poblados? Bueno, el sector de Arenales ha jugado y juega un papel muy importante. Yo me atrevería a decir que es como el centro de la vereda, digámoslo, en cuestión de administración, porque allí se encuentra precisamente una placa deportiva moderna que entregó el alcalde Raúl Cardona precisamente este año. Junto con otras instalaciones en otros lugares del municipio, entregó ahí en el Bayano, en Arenales, esta placa deportiva. Entonces es un lugar de encuentro para las comunidades aledañas. Todavía hay grandes distancias, pero la vía también está muy bien organizada y sobre todo con todo lo que ha liderado las acciones comunales, la misma Junta Zonal del Bayano, con apoyo de la administración municipal y las corporaciones, como lo mencionaba el doctor Vanegas, han mejorado todas estas rutas por lo del ecoturismo. Entonces hay senderismo, hay rutas que van hacia el Retiro o hasta Caldas, o solo transitan internamente entre los sectores del Cristo, Arenales o a la Catedral, que son lugares muy reconocidos, y el Salto del Ángel, que es esta cascada o salto de agua que hay ahí también. También hay algunas lagunas, pero ya están llegando más hacia el Retiro, que también son muy reconocidas e importantes en el sector. Cabe destacar también que la administración desde principios de este ciclo, con todos los planes de ordenamiento territorial, se ha preocupado mucho por la preservación de la fauna y de la flora, que también es muy rica. El helecho, el musgo, que tradicionalmente se usaba mucho también para los pesebres, y ya por regulaciones ambientales se ha prohibido precisamente porque el musgo conserva la humedad y permite que estas fuentes hídricas se conserven. Entonces es un lugar que tiene toda esa tradición cultural de los arrieros, tradición histórica, y hoy en día una tradición ambiental muy importante para la ciudad señorial. Oye, es que vale destacar que la administración tiene funcionarios encargados no solo de la defensa del ambiente, sino de la mejora de la calidad de la vida, porque previenen a los visitantes de la región acerca del peligro que se corre, por ejemplo, con escalar el Salto del Ángel. Salto del Ángel. Exactamente. Porque Sí. ya se ha presentado situaciones delicadas en tiempos recientes. Esa es una actividad importante de la administración. Sí, particularmente la seguridad es muy importante allí. Tanto es así que la Corporación Ecoturística del Bayano recomienda siempre ir con un guía. No se recomienda ir a las personas o los grupos de personas en solitario y seguir esas rutas, porque tenemos 3 caminos que se conservan: el de la Yurá, el de el Aguacatal y el de la Romera. Son importantes rutas, o los que se conservan mejor, por así decirlo, y entonces las personas van ahí, turistas extranjeros que quieren ver el medio ambiente y conocer un poco de la historia del lugar. Esa sería una pregunta interesante. Si hay recorridos ecoturísticos actualmente, quiénes los están haciendo, si está la administración, si está la corporación El Bayano, cada cuánto se hace, no sé, ¿qué se encuentra de estos recorridos en la actualidad? Sí, la Corporación El Bayano, la Corporación Ecoturística, es una corporación comunitaria que surge con ayuda de la administración municipal, y ellos se encargan de buena parte de estos recorridos. También se pueden encontrar otros recorridos con otras empresas turísticas, pero deben de tener pues digamos, el contacto, el acercamiento con los guías locales, que son los que conocen el área de donde se puede o no se puede transitar. Si la misma administración estimula esos desplazamientos en grupo, pero siempre con guías y con una Con profesionales. Sí. con protección absoluta. Es muy común. Y hay desplazamientos para fotografía de fauna y flora, avistamiento de aves, es común. Y esas rutas ancestrales, las más destacadas, las más comunes, van hacia el Retiro, hacia el sitio Versalles, Santa Bárbara, hacia Caldas y hacia Sabaneta. Pero especialmente el Retiro
y Santa Bárbara ejercen gran influencia tradicionalmente sobre ese sector. Así es, también hablando de seguridad, en el área también hay un sitio donde se hacen precisamente las certificaciones para la seguridad laboral en el trabajo. Entonces hacen todas estas pruebas de alturas y que requieren pues como más riesgo, más espacio ambiental, también las hacen en el Bayano. Ahí hay una empresa encargada precisamente de esto. Y en años recientes tenemos también todas estas escuelas de trabajo equino, donde los menores de edad, personas con algunos problemas de salud, pueden también hacer sus ejercicios y personas que gustan pues de la actividad deportiva en caballos. Tengo entendido que está señalizado. Los caminos y Sí. eso está señalizado para... Están señalizados, bien trazados, algunos se han restaurado también hasta donde se puede por regulación ambiental o donde es propiedad privada, pero estos tres que mencionaba son los más importantes y recorren unos buenos kilómetros pues, de todo el lugar. Entonces es un lugar muy llamativo, muy atractivo y muy rico en historia, en tradición y hoy en día en ecología. Tanto es así que me parece que tienen palma de cera en algunas partes. No estoy seguro del dato, pero encontrábamos en algunos lugares que mencionaban la palma de cera, que debe estar recuperándose al ser pues, el árbol nacional. No, eso es verídico por lo siguiente. La palma de cera es muy común en esa zona y cuando no había tanta protección de la flora, se traían cantidades de palmas para el día Domingo de Ramos. Eso ya desapareció porque se sacrificaba el arbolito muy pequeño para traer la rama o el ramo para la celebración de la entrada triunfal de Jesús el Domingo de Ramos. Ya esa ceremonia continúa, pero sin los ramos. Entonces, la palma de cera sigue creciendo. Tiene esa presencia ahí. Sí, es un sitio muy especial para la recuperación de flora y fauna. Definitivamente el esfuerzo de la administración municipal y de las comunidades del lugar ha sido muy evidente y siguen evolucionando y actualizándose y mejorando toda la oferta ecoturística porque esto ayuda también a la economía del lugar. Entonces ya las personas no tienen que recurrir tanto a otras prácticas que perjudicaban el ambiente. Entonces, preservación ecológica, este equilibrio que han encontrado entre el bienestar de sus comunidades y el del medio ambiente, es un punto para resaltar en el municipio de Envigado y en el Valle de Aburrá. Y en el Bayano, pues digamos, en este caso, porque también tengo entendido que hay microempresas o que hay personas que están allí trabajando por el bienestar de la comunidad, por el bienestar del sector y que ellos mismos tienen una conexión con el municipio de Envigado, con la cultura, con la economía del municipio de Envigado. Entonces, el mismo Bayano ayuda al crecimiento económico, al desarrollo económico del municipio. Exacto, tienen un sentido de pertenencia muy fuerte, muy destacable por su sector, por su zona y por su municipio. Quieren conservar, preservar y dar a conocer todo ese legado y es muy bueno pues que los envigadeños y todos los habitantes pues, de Antioquia conozcamos este lugar, sobre todo a los que nos gusta la historia por la tradición de los arrieros. Es un lugar muy propicio para acercarse a esta práctica del transporte, de las mercancías, de las dificultades de los caminos y cómo Antioquia fue desarrollándose a lo largo de los siglos. Ahí se encuentra la historia con lo geográfico, con la geología, con la biología. Ahí se encuentra, por ejemplo, en lo del avistamiento de aves, en lo de los caminos. Entonces, el Bayano también nos aparece como un lugar de encuentro entre historia y geografía muy importante. Así es, el Bayano es un lugar integral para el historiador, para la riqueza cultural. Tiene el papel del medio ambiente y de la labor del hombre en él, de las políticas del Estado, de las administraciones en él y de la voluntad de las comunidades que nuevamente o en estas circunstancias más actuales han tomado una vocería o un liderazgo muy importante en la preservación de sus territorios. Muy bien, entonces esta presentación, este diálogo sobre el Bayano me parece muy fructífero, doctor Vanegas, para entender lo que tiene el municipio allí.
No, la integración con otras veredas de Envigado, como son Las Palmas, Perico. Realmente hay unas vías de comunicación y por eso con el municipio de Retiro, por eso como centro de convergencia es importante por la facilidad de llegar a esa conurbación del Retiro, lo mismo a la muy desarrollada vereda de Las Palmas. Y también cabe mencionar que en lo turístico también lo que son los charcos, estas quebraditas fueron muy populares y todavía lo son entre los envigadeños. La gente solía en el siglo XX ir con sus sancochos, hacer sancochos en esos charcos, aunque tienen una temperatura pues bastante baja, pero son muy populares entre los envigadeños, especialmente en los tiempos de vacaciones. También el parque ecológico tiene una conexión profunda con el Bayano. A pesar de estar pues en el Salado, están muy unidas estas comunidades y los animales cruzan entre el Bayano y el parque ecológico. Eso también es bueno destacarlo. Sobre los caminos al Retiro, la ruta también pasaba por Las Palmas y por lo que hoy es Perico. También cruzaba por ahí ese camino que iba hacia el Retiro, entonces era una ruta bastante larga. Hoy en día pues por las vías modernas y las propiedades no se podría pues como resaltar o digamos separar toda esa ruta ancestral, pero sí hay tramos que se conservan entre estas veredas del municipio. Entonces es muy importante ese valor que tienen los caminos y ya hoy no como ruta de transporte, pero sí como una ruta de recuerdo y de turismo. De turismo. Sí, de senderismo. De senderismo. Exacto, es una actividad muy popular hoy en día en Antioquia, sobre todo entre los extranjeros. O sea, ahora en pleno siglo XXI seguimos viendo personas caminando por esos caminos y bañándose en esos charcos y sigue siendo para el turismo del habitante de Envigado, del área del Valle de la Aburrá. Exacto, es muy maravilloso ver cómo algo que era tan cotidiano para las personas que habitan el sector, donde ellos decían que tenían que parar, por ejemplo, en las quebradas donde se cruzaban con los caminos para lavarse los pies del pantano cuando iban hacia Envigado, ¿cierto? Tenían que lavarse ahí o cuando se devolvían porque el pantano era impresionante. Pero hoy en día siguen cruzando por ahí, pero ya con otras intenciones, ¿cierto? De conocer, de recorrer eso que ellos tuvieron que vivir. Entonces algo que era cotidiano ya pasó a ser algo, pues, digamos, lo extraordinario para quienes no conocemos o no tuvimos estas experiencias en esos tiempos. Bueno, especial esta investigación, conocer del Bayano, conocer las potencialidades que tiene el sector actualmente, su pasado. No sé, doctor Vanegas, si hay unas palabras de cierre respecto a este trabajo académico. No, hay un detalle interesante que es el turismo de riesgo que se practica en esa zona, no solo en los bosques, sino con motocicletas, con bicicletas. ¿Lo identificaste? Sí, lo deportivo. Sí, claro. Las bicicletas también, estas, digamos, modalidades que se dedican a trabajar terrenos agrestes, también es un lugar muy propicio para entrenar y para practicarlo. También se ve bastante eso, pero por el asunto de la conservación no se trata pues como de alterar mucho el medio ambiente, pero sí, es un lugar rural muy llamativo para todas estas prácticas que requieren campo, que requieren cierto espacio para el transporte, para la movilidad, y tiene pues su riesgo también. No hay tampoco mucho público ni construcciones que les impidan trasladarse pues entre los distintos caminos o sectores que delimitaron para esto. Sí, sigue siendo un sector importante para la lúdica de los envigadeños y, como ya hemos anotado, se practica el tradicional paseo de olla. Doctor Fabio, Sebastián, muchas gracias. Este ha sido un aporte de la Administración Municipal de Envigado y el Centro de Historia de la Ciudad Señorial. Envigado, 250 años de grandeza, tradición e innovación.